El pasado 14 de febrero saltó a la palestra el caso Mediador, una nueva trama de corrupción esta vez con sede en las Islas Canarias y que implica tanto a empresarios como a dirigentes socialistas. Reuniones en locales nocturnos, bares y en el Congreso de los Diputados incluso daban lugar a contratos y vista gorda de inspecciones. Soy Belén Montes y hoy en el debate el caso Mediador, un nuevo boquete de corrupción para el Partido Socialista. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Un juzgado de Tenerife lleva un año investigando una extensa trama que parte del empresario Marcos Antonio Navarro y que implica a altos cargos políticos, grandes empresarios del archipiélago canario y hasta un general retirado de la Guardia Civil. Durante un año se han estudiado todos y cada uno de los movimientos que han destapado una trama donde el cohecho y la prevaricación eran la tónica del día a día que transcurría entre locales nocturnos, prostitutas, consumo de estupefacientes, Viagra y muchos contratos millonarios a dedo. El caso Mediador ha destapado una extensa trama en la que los sobornos, las extorsiones, la falsificación, el blanqueo de capitales son la punta de un iceberg que se va destapando por momentos y en los que el Partido Socialista se ha visto inmerso. Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación del Debate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Belén. Alejandro, ¿quién es quién dentro del caso Mediador? ¿Quiénes son los principales pilares de esta trama en la que se han visto implicados empresarios, exguardia civiles y dirigentes socialistas? Pues el principal cabecilla del caso Mediador es Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Este hombre hasta hace muy poquito era diputado del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y según la Policía Nacional y la Guardia Civil es la persona que encabezaba esta trama de corrupción que se ha destapado en las Islas Canarias. Curbelo, que durante estos días se le ha apodado como el Tito Berni, era un diputado, un político que se encargaba de cobrar comisiones a empresarios mayoritariamente del sector de la ganadería a cambio de que estos empresarios se vieran beneficiados de subvenciones. Este político lo que hacía era decirles: yo te consigo estas subvenciones a cambio de que me pagues X euros en concepto de mordida, de comisiones. En algunos casos este dinero iba a parar hacia su bolsillo particular y en otras pues iba destinado directamente al pago de fiestas en las que había prostitutas, drogas y en fin, todo lo que hemos visto publicado durante estos días. La segunda persona implicada es el que se conoce como el mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, un empresario que hacía de nexo entre los políticos y los empresarios a los que se extorsionaba directamente. Esta figura, la de Tacoronte, era un personaje ya muy conocido por la policía, porque es una persona que ha tenido ya condenas por estafa, falsedad documental e incluso robos con fuerza. El tercer implicado es el sobrino del cabecilla de la trama, el exdirector general de Ganadería, Taiset Fuentes, un cargo orgánico dentro del gobierno de las Islas Canarias, donde gobierna el Partido Socialista. Fue una persona que fue destituida en junio de 2022, es decir, varios meses antes de que saltara el escándalo, lo que nos hace preguntarnos hasta qué punto desde dentro del gobierno del PSOE en las Islas Canarias se conocía que este caso de corrupción iba a saltar por los aires. Y luego el cuarto implicado, según los agentes policiales, es un general retirado de la Guardia Civil llamado Francisco Javier Espinosa. Hay que tener en cuenta que la juez que investiga la causa considera al Guardia Civil una pieza clave, ya que es el único que se encuentra en prisión en estos momentos y la jueza le atribuye los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal. La jueza lo que hace es asegurar que el Guardia Civil protagonizaba un papel clave a la hora de llevar a cabo las extorsiones con las que se conseguían todas las mordidas que estamos conociendo. Además de los cuatro cabecillas de la trama, los dos políticos socialistas, el ex general de la Guardia Civil y Marcos Antonio Navarro, el mediador, ¿hay más implicados? Sí, hay más implicados. Lo que nosotros sabemos en el debate es que al menos hay 8 implicados más. Mayoritariamente son empresarios que fueron objeto inicialmente de
estas extorsiones y lo que hicieron fue pagar, por decirlo de alguna manera, el impuesto revolucionario que exigían la trama del caso Mediador, pero no es descartable que durante los próximos días conozcamos la implicación de políticos del Partido Socialista que hasta ahora no se han conocido sus identidades. El Mediador ha reconocido públicamente en varias entrevistas que en algunas de las fiestas en las que acudían prostitutas y había todo tipo de drogas, acudían otros miembros del Partido Socialista e incluso Tacoronte lo que ha hecho ha sido señalar a miembros del Partido Socialista ubicados en el Congreso de los Diputados. Según el Mediador, estos políticos acudían, se beneficiaban de esas fiestas, se beneficiaban también de comilonas que pagaban empresarios. Bueno, iban ahí un poco en calidad de oyentes a la hora de escuchar al empresario, escuchar sus proyectos y bueno, y quién sabe si beneficiar al empresario luego un poco como respuesta a esas invitaciones a la hora de, bueno, pues ser comprensivos con el proyecto empresarial que se les presentaba. Lo iremos conociendo en los próximos días hasta qué punto hay nuevos implicados, pero sí, habrá nuevos implicados y lo más importante, que es que la policía y la Guardia Civil no descarta que se lleven a cabo nuevas detenciones. Alejandro Entrambasaguas, periodista de investigación del Debate, muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Nacho Abad, periodista de investigación y sucesos del Debate. ¿Qué más datos tienes sobre el caso Mediador? Este pasado viernes me desplazo a Tenerife desde Madrid y allí me reúno con Marcos Antonio Navarro, alias el Mediador, la persona que da lugar a la investigación ahora mismo del caso Mediador y que está salpicando a un ya exdiputado del Partido Socialista, algunos altos cargos en Canarias, y empieza a salpicar a algunos diputados a nivel nacional, incluso a una senadora. ¿Cómo fue el encuentro con Marcos Antonio Navarro, Nacho? Durante la noche simplemente hablamos, cambiamos impresiones, cenamos y nos conocemos, y la entrevista como tal se produce el sábado al mediodía. Me cita en un restaurante hípica que se llama Sanadú, en el sur de la isla, y allí me da varios titulares. Uno de esos titulares dice que hay una senadora del Partido Socialista que, por decir que la leche de vaca era buena para los niños canarios y que había que consumirla, recibió la primera semana 1.000 euros. Luego hablaba de 1.000 euros cada semana, por decir algo como que la leche de vaca era buena para los niños canarios. Esa senadora, cuando yo le pregunto el nombre, él me dice que no se acuerda, pero que se acuerda que Popeye tenía una novia, y le digo yo, ¿te refieres a Olivia? Y me dice, ay, no me acuerdo. Finalmente hay una senadora de nombre Olivia, senadora por Canarias del Partido Socialista, y esta senadora ha emitido un comunicado en el que dice que se va a querellar contra Marcos Antonio por injurias y calumnias. Estamos hablando de Olivia María Delgado Oval. Ella, insisto, es la que ha dicho que va a interponer una querella contra el Mediador. ¿Te habla del Partido Socialista en algún momento? ¿Hay datos sobre las supuestas fotos y las fiestas privadas con prostitutas? Me llega a decir que tiene fotografías de Juan Bernardo Fuentes, exdiputado del Partido Socialista, bailando desnudo con una de las prostitutas. De hecho, las prostitutas le vendían fotografías al Mediador, según cuenta. Él dice que ellas le hacían fotografías a los clientes y que luego se las vendían a él por 300 euros. También me habla de una reunión en un conocido local de Madrid que se llama Ramsés, que está en la Puerta de Alcalá. Dice que a esa reunión van 15 miembros del PSOE, estamos hablando de diputados socialistas y algún senador, según lo que él me dijo. Y en esa reunión hubo un empresario que se dedicaba a las placas solares que pagó la cena de todos y que les expuso su proyecto de placas solares para que las comprasen para sus respectivas provincias. Había diputados de varias provincias de España del PSOE. Y según el Mediador, insisto, según la versión que me da el Mediador, hay más de un diputado del PSOE que luego acude a consumir prostitución. Incluso llega a decir que se trata de 3. Aunque el matiz que me hace es que no puede probar
nada. Él dice, yo no lo puedo probar, yo lo sé, pero no lo puedo probar y por tanto, en mi opinión, dice él textualmente, en opinión, hubo 3 diputados que luego consumieron prostitución. Desde que se destapó la trama del caso Mediador, han sido varias las ocasiones en las que se le ha preguntado al PSOE por su implicación. Ana Martín, corresponsal política del Debate, ¿qué tal? Hola Belén, qué gusto estar contigo de nuevo. Igualmente, Ana. A ver, además de reiterar que no conocían el caso, como ya hizo en su día el ministro del Interior Marlaska, ¿han dicho algo más sobre la implicación de sus dirigentes? Básicamente lo que han dicho los dirigentes socialistas que han hablado sobre ello tanto en Madrid como en Canarias es que no tenían el más mínimo conocimiento y que en cuanto han tenido sospechas fundadas, pues han actuado en consecuencia. Digamos que haciendo de la necesidad virtud, incluso han presumido de la rapidez de reacción del partido. De todas las declaraciones que hemos escuchado en los últimos días, que como te digo, Belén, están cortadas por el mismo patrón, yo quizá destacaría la del presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, que aparte de reiterar que él no tenía ni la más mínima sospecha, pues ha venido a decir que en todos los partidos cuecen habas y que bueno, que esto no es un caso del PSOE, sino de la política en general, lo cual no deja de ser chocante, Belén, porque cuando ocurre un caso en el PP es un caso del PP y en cambio cuando sucede un caso en el PSOE resulta que es un caso de la política en general, así en abstracto. No, este diputado tiene nombre y apellidos y pertenecía al grupo parlamentario socialista. ¿Cómo afectará al PSOE toda la trama de contratos públicos, prevaricación, fiestas privadas y prostitutas? Bueno, es difícil prever cómo afectará al PSOE porque yo creo que todavía estamos en una fase muy inicial. No conocemos todo de esta trama. De hecho, es que yo me atrevería a decir que no conocemos casi nada. Bueno, la investigación está en marcha y cada titular es más escandaloso que el anterior. Lo que sí podemos decir ya es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que llegó prometiendo tolerancia cero contra la corrupción, pues en el último tramo de la legislatura lo que ha hecho ha sido de entrada rebajar el delito de malversación en colaboración con Unidas Podemos y con el resto de socios parlamentarios. Y encima unas semanas después pues le estalla un caso como este con una pinta tan fea y que, como decimos, pues todavía queda mucho por saber. De hecho, hay algún testimonio de los conocidos estos días que habla de que hasta una quincena de diputados del PSOE podría haber participado en ese tipo de fiestas privadas con alcohol, drogas y prostitutas. Ana Martín, corresponsal política del Debate, muchas gracias. Gracias a ti, Belén, un placer una vez más. El caso Mediador ha destapado toda una trama de corrupción, prevaricación y sobornos que ha salpicado a todos los que durante años han vivido a base de obsequios, viajes de lujo y fiestas privadas con prostitutas, dirigentes socialistas, empresarios y hasta un exgeneral de la Guardia Civil de momento. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.